Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Historia Eclesiástica 2. En esta ocasión vamos a retomar la historia de la Reforma Protestante en Inglaterra. La última vez que nos referimos a este territorio estaba gobernada por Isabel I, quien culmina su largo reinado en 1603, muriendo sin descendencia, por lo que la corona pasa a uno de sus parientes de la rama de los Estuardo. Nos referimos a Jaime o Jacobo o James, quien en 1567 había sido coronado rey de Escocia, tomando el nombre de Jaime o Jacobo o James VI de Escocia. A la muerte de Isabel toma el título de Jaime I o Jacobo o James I de Inglaterra, puesto que Inglaterra no había tenido todavía un rey con ese nombre. Durante su reinado, Jaime procuró continuar la política de Isabel I, es decir, favorecer una iglesia centralizada, nacional, uniforme, bajo el poder de la corona. Sin embargo, él no tenía los dotes de Isabel y le resultó bastante difícil mantener las cosas de ese modo. Un punto a destacar bajo su reinado es la versión en inglés de la Biblia que mandó a realizar. Ya existía, por supuesto, la versión de Wycliffe. Tyndale también había hecho una traducción, pero esta se convirtió sin duda en la traducción de la gente de habla inglesa. Nos referimos a la King James Version, a la Biblia del rey Jacobo o la Biblia del rey Jaime. Esta versión fue finalmente publicada en 1611 y por varios siglos fue la Biblia más utilizada por las personas de habla inglesa. Hubo una revisión en el siglo XX, la New King James Version, que también fue muy popular y de mucho uso. Actualmente existen ya otras versiones como la New International Version. Sin embargo, esta Biblia fue por muchísimos años la más popular. Volviendo a las tensiones religiosas bajo el gobierno de Jaime, tenemos que decir que surgieron ciertos grupos que no compartían su visión sobre la fe. Nos referimos, por ejemplo, a los puritanos, llamados así en un principio de forma despectiva por sus enemigos. Sin embargo, este nombre de alguna manera reflejaba la aspiración de este grupo, pues ellos anhelaban una iglesia más pura, más bíblicamente pura, pues sostenían que la iglesia de Inglaterra no había ido lo suficientemente lejos en la reforma. No estaba tan cerca de la Biblia como ellos esperaban. Ellos rechazaban la pompa y ostentación de las ceremonias en el culto. Creían que el cristianismo primitivo tenía un servicio religioso más sobrio y simple. Además, no estaban de acuerdo con la estructura administrativa de la iglesia tan jerarquizada, pues no armonizaba con el modelo bíblico. Rechazaban el concepto de arzobispos y obispos con autoridad sobre territorios. Creían que la iglesia era más horizontal. Pero además de estas posiciones de índole estructural, ellos también tenían propuestas sobre la vida personal de los creyentes. Creían que los creyentes debían tener una vida sobria, ordenada, de temperancia, sin vicios. Además guardaban celosamente el día del Señor. La mayoría creía que el día del Señor era el domingo, pero había un grupo que también creía que era el sábado. Pero ambos grupos sostenían que este día debía ser reservado para actividades espirituales, actividades religiosas o de caridad, y abstenerse de actividades seculares, deportes, entretenimiento. Es importante señalar también que bajo el reinado de Jaime I, los católicos sufrieron una gran persecución. Hubo martirios, torturas, confiscaciones. También tenemos que decir que la tensión bajo el gobierno de Jaime no solamente fue religiosa, sino también política. Inglaterra tenía un parlamento que podía ser convocado y desconvocado por el rey. El parlamento tenía dos cámaras,
la Cámara Alta o de los lores y la Cámara Baja o de los comunes. A la Cámara de los lores pertenecía la alta nobleza y el clero, pero a la baja o de los comunes pertenecía la aristocracia de nivel medio, la burguesía. Algunos de los escaños eran de elección popular, por lo tanto, la Cámara Baja era lo más cercano que había al pueblo desde el punto de vista político. El rey hubiera gobernado de muy buena gana sin el Parlamento, pero lo necesitaba para aprobar nuevos impuestos. Sin embargo, el Parlamento no tenía la intención de aprobarle únicamente al rey sus impuestos, sino tenía también su propia agenda o sus propios intereses, por lo que continuamente chocaron y el rey convocó y desconvocó repetidas veces al Parlamento.